esa fue como mi primera experiencia de, wow, aquí hay dinero en tema de Claro. marketing. Y ya de ahí, pues ya de ahí mi mamá me consiguió un cliente y ese cliente me recomendó otro y ese otro. Hice 16 clientes como en 6 meses. Tuve que armar mi primera agencia y luego me fui con otra agencia a trabajar. Entonces yo tenía mi agencia y trabajaba en una agencia canadiense, me robé los procesos de los canadienses y armé mi agencia como la de ellos. Si tú haces los fundamentales de algo súper bien y te enfocas en ser excelente en tus fundamentos, eso te va a ir siempre infinitamente mejor a que estés actualizadísimo con lo último y no sé qué y eso, y es menos desgastante. Teníamos este cliente que gastaba como 2,5 millones de dólares al mes y arrancamos nuestra propia versión como de o sea, solo en Facebook estaban eso y arrancamos esta versión como de un funnel con dermatólogas y con un tipo de campaña muy específico, no sé qué. Y básicamente estas dermatólogas recomendaban un producto, pero se veía como, o sea, leías el blog, leías todo y todo era dermatología. Y entonces muy naturalmente pasaban y compraban el, el skincare del cliente y funcionaba muy bien. Y escalamos eso bien rápido, o sea, creo que fue arrancamos como en $70,000 al mes, una cosa así, y rapidito se fue a $500,000. Hoy tengo el agrado de compartir esta entrevista con Rooster Sánchez. Él es el CEO de Media Made Simple, una agencia de marketing digital en Estados Unidos. Él es una persona que maneja presupuestos de empresas que invierten millones en anuncios en las redes sociales, una persona que es obsesiva del análisis de datos, una persona muy creativa y, como yo suelo decirle, es el científico loco de la data. Pero más allá de todo es un gran amigo para mí, una persona que comparto habitualmente charlas y experiencias y la cual disfruto mucho hablar y sobre todo escuchar de sus experiencias, así que espero que ustedes disfruten tanto como yo de esta entrevista. Hola amigo Rooster, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú, amigo? ¿Qué pasa, Muy no? bien, muy bien. Gracias por prenderte a este podcast de Cafecito sin filtro. Y es un placer, un honor para mí tenerte acá. Sabes que te aprecio mucho. Así que espero que lo disfrutes y que también lo disfrute la gente que lo pueda ver. Bienvenido. Gracias, gracias, Ale. Estoy contento, gracias por invitarme. Está genial esto. Un, Ya un quería, placer, un ya, placer. ya quería ser parte de lo que estás armando, está genial. Buenísimo. Bueno, si no se dieron cuenta todavía, mi amigo Rooster es mexicano, así que ahí tienen su acento. Hoy está viviendo en Valencia, España, pero está trabajando para su agencia, que la mayoría de sus clientes, por no decir todos, ¿no? Vos corregime, Rooster, si me equivoco, son de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, todos, todos, todos. El 100%. Así que para envidia mía y de muchos, mi amigo Rooster habla un inglés increíble. Espero que después, si lo siguen ahí en sus redes y demás, van a ver de qué les hablo. Así que tenemos un amigo en común, Walt, que es gringo y siempre dice que incluso hablas hasta mejor que él, ¿no? Sí, pero no es muy difícil eso, honestamente. Puedo decir que no. Tiene un mix de lenguajes también, ¿no? El gringo. Sí, 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 sí. Pero bueno. Bueno, amigo, te tiro la pregunta. Primero y principal, me gustaría que nos cuentes por qué Rooster, ¿no? Siendo que tu nombre es Luis Fernando Sánchez. Luis Fernando Sánchez. Sí, claro, pues Bien es de una telenovela historia es tu nombre. Luis Fernando súper. Sánchez interpretando a... Sí, güey, total. Nada, pues me empezaron a decir Rooster hace no mucho tiempo, que será unos 3 años, y hay como no sé, hay como 4 razones por eso, las voy a decir rápido. Entonces, A la ver, primera es porque, como bien dijiste, todos los clientes que tenemos están en Estados Unidos y no, o sea, a ver, de toda la vida, como a mí me dicen, es Luisfer, como muchos Luis Fernandos, pero para un angloparlante nativo, decir Luisfer
cerca de imposible, al parecer. Entonces, siempre me decían Lucifer, Lucifer, o quién Claro, sabe, o sea, inventaban. Entonces, era, era muy gracioso en llamadas. O sea, llegó un punto en el que recuerdo una persona con la que yo trabajaba, él era el vendedor y él me presentó como a los clientes con los que vamos a trabajar. Entonces, él se llama Bob y Bob dice, eh, yes, and I'm introducing you to your account manager, Lucifer, who's in Mexico, bla, bla, bla. Y les digo, sí, sí, yes, you can also call me the Prince of Darkness. O sea, si quieres, también puedes llamar el Príncipe de la Oscuridad, no sé qué. Y todos se rieron y eso, pero ya era como ridículo. claro, claro. Entonces, Aparte me en imagino para parte, un gringo, sí, un mexicano, claro, todo tatuado y que se llama con Lucifer. Es tatuajes en garca. el cuello y se llama, Claro. claro, claro, o sea, un bebé de drogas o algo así. Espectacular. Este, no, gracias a Dios, no. Mis papás hicieron todo bien, yo hice todo mal, pero, Pero ¿cómo derivó en pero, Rooster? no, bueno, Por qué Digamos que Rooster como traducido sería como gallo, ¿no? O algo así. gallo, sí, sí, sí. Entonces ahí van dos de las otras razones. Entonces, una razón fue, el primero que empezó a decir así fue nuestro amigo Walt. Y Walt lo hizo porque yo en ese momento tenía un bigote. Y Ah, salió la película esta de Top Gun, la de que sale la nueva, y hay un sí. tipo ahí que se llama Rooster, ¿no? Y él Ah, agarra ok. y le dice a su esposa Hailey, oye, este me recuerda a Luis Fer, no sé qué, y dice Hailey, sí, le deberían de llamar Rooster porque actúa igual como de impulsivo y esas cosas, ok, y el bigote, entonces Ah, ahí lo propusieron, pero se adapta muy bien. Mi papá en México, ahí está la tradición también de los gallos de pelea. Y entonces mi claro, papá y mis hermanos teníamos, o sea, tradición de la familia, teníamos un equipo de gallos de pelea, se llama un partido. wow, Y entonces ese partido se llamaba Los Hijos de Sánchez, mi papá ya falleció, y fuimos campeones intercontinentales y campeones o sea, ganamos el Golden Rooster 2 veces, que son una de las cosas más importantes que puedes ganar. Entonces, wow, ganamos todo ahí también y hay como un legado ahí de mi papá de los gallitos, ¿no? De los roosters. Yo en mi momento fui el pastor, yo pastoreaba todos los gallos, güey. O sea, yo teníamos como wow. 500 animales, pues yo iba los veranos todo el día y a estar con los gallos y me encantaba y los soltaba en los brazos de toda una cultura ahí mexicana de eso. Mira qué lindo. Tristemente se ha visto ya súper envuelto todo por el narco, ¿no? Entonces pues Sí, ya seguro. eso lo dejamos, pero no, era lindísimo y hay un poco de legado por ahí que también me gusta mucho que me digan Rooster, pues porque hay un pedacito del legado de Claro, la claro, familia que llevo con orgullo, claro. Sí. claro, claro. Wow, qué lindo, qué linda historia. Me gustó más la última, la otra la borramos. Sí, 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 pero hay muchas, hay muchas. Sí, 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 sí. sí, muy bueno. Bueno, gracias. Che, bueno, y ahora que me contás esto de lo de las riñas de gallo, como dicen ustedes, y demás, ¿cómo vinculás o en qué momento te diste cuenta que, no sé, el marketing digital era lo tuyo, era tu pasión? ¿O cómo conectaste de una cosa de pastorear gallos, me imagino, de más joven, ¿no? De más niño, Sí, a esto, ¿no? ¿Cómo vinculaste a esta parte como nerd de, si querés, de la vida? No sé. sí. Pues fíjate que, a ver, la primera vez que yo me quise clavar en tema de marketing fue porque mi esposa Gina, ella estaba recién salida de la universidad. Yo toda la vida había, o sea, siempre me había gustado como lo administrativo, Ujú. eh, pues ni sabía la verdad que era marketing, pero bueno, yo cuando, o sea, nos casamos y Gina estaba graduándose casi, casi. Entonces, ella salió pues de ya titulada y pues ella quería clientes, ¿no? Obviamente. Entonces estábamos como que, bueno, ¿cómo le hacemos para conseguir clientes? Pues quién sabe. Entonces ahí es donde yo empecé a investigar, empecé a ver videos de YouTube y toda esa onda y empezamos a hacer Facebook Ads. O sea, ahí es donde yo empecé Mirá. ¿Y vos y en qué me di estabas? cuenta ok, yo toda la vida había hecho trabajos administrativos, o sea, desde mi papá me puso siempre como, mi papá era emprendedor y era un increíble, o sea, tipo
estas personas, yo creo que tú eres un poco, o sea, tú tienes un don de gente impresionante. Y también tú Gracias. igual tienen este don como de persuasión, ¿no? En las negociaciones. No es que sean agresivos negociadores ni nada, sino que como que leen muy bien leen el cuarto muy bien, leen la habitación muy bien y entienden, son muy sensibles. Mi papá era igual. Claro. Y me infundió este amor mi papá por emprender, por el negocio, por todo eso. Mi papá tuvo muchos negocios, en muchos le fue muy bien. Eh, Él tenía una fábrica, el que más me marcó, creo que fue, él tenía una fábrica de pisos de plástico, bro. Y era como súper innovador, o sea, creo que se adelantó a su época mucho y no lo entendían. En qué año más o menos? Pero, uy, yo creo como en el 2000, Ah, 2005, claro. algo así. No Y era tan entonces, poco. sí, como hasta el 2013, ¿no? Entonces él tomaba todo el plástico, lo reciclaba y lo convertía en adoquines plásticos, en losa para la calle, pero también ya Claro. luego lo transformó con máquinas de inyección y eso, en tapetes para ganado y toda esa cosa. Entonces él empezó a tapizar todos los ranchos de Aguascalientes de su piso porque se daban cuenta que las vacas, por ejemplo, si están en cemento, ¿no? Y si el cemento Claro. está mojado, las vacas se caen. Si una Se vaca resbalan. se rompe una pata, la tienes que sacrificar. Y esto les evitaba todo eso. Entonces mi papá entró en ese nicho y se expandió en ese nicho a las lecheras y le fue bien. Fue fascinante ver. Y a mí me tocó trabajar en la fábrica. Él me puso a trabajar desde barrer la oficina hasta obrero en las máquinas inyectoras, hasta, o sea, él me enseñó a trabajar hasta la oficina y vender. Odiaba vender, lo odiaba. Para mí me gustó mucho el marketing porque no tenía que hablar con nadie. Yo ponía un Claro. anuncio y lo escribía y hacía solo el trabajo y era fabuloso. Entonces, adelantando lo de la Gina, siempre estuve en eso y luego fui a General Electric en compras y luego ahí empecé a trabajar con empresas americanas y luego fui hacia varios. Ujú. Em, entonces, pues bueno, con Gina llegó el punto en el que hicimos los anuncios y empezó bien. Eran anuncios, me acuerdo, que le dabas clic y te mandaba a Messenger. No sé si recuerdas eso, pero No. dabas clic, Wow. sí, te mandaba al Messenger de Facebook y yo Ah, recuerdo que pagábamos como 30 centavos de peso mexicano por mensaje, bro. Era una locura de barato. nada. Y entonces empezaban eh, contactos, 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 contactos. Fum, fum. Y en una de esas, o sea, íbamos ahí más o menos, y en una de esas llega como un influencer local o algo con la Gina, le encanta su trabajo, lo pone y ¡pum! Se le llena como, o sea, creo que fueron 2 meses de trabajo en un día, o sea, agendada por completo, así, ¡fua! Y ahí es Wow. donde yo me paré y me di cuenta y dije, wow, o sea, aquí hay muchísimo apalancamiento porque es muy barato y llegas como a 1000 gentes. Entonces, esa fue como mi primera experiencia de, wow, aquí hay dinero en tema de Claro. marketing. Y ya de ahí, pues ya de ahí mi mamá me consiguió un cliente y ese cliente me recomendó otro y ese otro. Hice 16 clientes como en 6 meses. Tuve que armar mi primera agencia y luego me fui con otra agencia a trabajar. Entonces yo tenía mi agencia y trabajaba en una agencia canadiense, me robé los procesos de los canadienses y armé mi agencia como la de ellos. Y luego ya me fui a Ámsterdam, vendí esta primera agencia a un amigo y esa agencia se convirtió en el departamento de marketing porque ya está todo armado de una empresa de software. Entonces sí, ha Claro. sido fascinante, pero se fue muy rápido. O sea, eso es en cosa de 3 años, como que fue. Y me tocó a mí ser, o sea, pues como aprovechar ese como boom, ¿no? Supongo. Claro. Qué lindo. Wow, qué bien. ¿Y ahí te fuiste como capacitando o de dónde sale todo este como know-how del marketing digital? Pues de hacerlo, de hacerlo. Mi ¿Fue de papá experiencia tiene pura? pura experiencia, bro. O sea, bueno, al principio sí, los primeros 2 años sí. Mi papá tiene este dicho que yo siempre lo he como tomado y hecho mío también y se los decía a todos ahí en la agencia, es que nos paguen por aprender.
¿verdad? Entonces Wow, sí, es, ve, nadie, a veces no estás listo para, o sea, sientes que no estás listo, que no, tampoco vas a mentir, ¿no? Y decirle, sé hacer no, algo obvio. que no sabes, pero que te sientas 70-80% capaz y a la hora de entrarle es eso, con que tú tengas un sentido de responsabilidad de darle la cara al cliente y no dejarle de dar la cara, la cagues o te vaya bien, con eso y el 70% es suficiente, hay que entrarle y que te Claro. paguen por aprender, así es la cosa. Sí, sí. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bueno. Che, y me decías, bueno, todo esto obviamente ocurrió en México, después estuviste Ujú. en Ámsterdam, volviste a México y bueno, claramente sos mexicano y ahora estás en Valencia. Contame qué te motivó a dar ese Sí. salto con tu familia, ¿no? Bueno, yo conozco todo el trasfondo, pero ahí tenés dos hijos, una esposa. ¿Qué te motivó a dar ese salto a Europa? ¿Qué me motivó? Pues a ver, la primera vez que vinimos a Europa, como bien dijiste, fue a Ámsterdam. Y nos fuimos para no regresar. Sin Ahí no embargo, pues tenías hijos no. todavía, ¿no? Sí, tenía Chema, tenía a mi hijo más Ah, grande. tenés. Él cumplió 3 años en Holanda y estaba Gina embarazada de nuestra hija, Ah, ok. como 6 meses embarazada. Entonces ya éramos tres, cuatro, o sea, una en el horno, pero cuatro que nos fuimos a Holanda. Y el plan no era regresar, el plan era irnos, o sea, vendimos todo, vendimos nuestros coches, nuestros muebles, dejamos, o Claro. sea, todo, y nos fuimos, ya sabes, con 3 maletas y vámonos. Pero tuve que regresar porque no conocía yo la ley holandesa. Entonces sí me ofrecieron un trabajo con visa, pero yo no entendía que hay un montón de subsidios, no entendía bien los impuestos, no entendía el costo de vida. Entonces yo decliné la oferta de trabajo, un muy buen trabajo, en una fintech muy grande que todavía está, porque pensé que no me iba a alcanzar el dinero. Y entonces lo decliné y Ah, luego me enteré que sí y lo busqué de vuelta y ya no, la vacante ya no estaba. Entonces, ah, eh, nada, nos tocó regresarnos, pero fue providencial porque, o sea, eso fue un año antes de la pandemia. Si a nosotros nos hubiese agarrado la pandemia en Holanda, hubiera sido durisísimo. claro. ¿No? Como familia. Entonces, gracias a Dios nos agarró la pandemia en México y no fue tan duro, ¿no? Como fue en varias partes de Europa, que fue un año o más, creo, sin poder salir más que al supermercado o estas cosas, ¿no? Y pudimos estar con mi familia. Fueron los últimos 2 años de mi padre vivo. Entonces él pudo aprovechar a sus nietos, eran su vida y así. Entonces no fue fue un regalo, como dicen, es una bendición disfrazada de maldición, ¿no? Claro, Pero y desde ese entonces, tú sabes que sales del país y ya te cambia el chip. claro. Y ya no puedes no verlo. Entonces, sí, estuvimos 5 años intentando, yo aplicaba para trabajos allá, intentaba con inversionistas, todo eso y nada. Y pues ahora con Media Made Simple, la nueva agencia, pues ahí se abrió la oportunidad de la visa esta de nómada digital y habíamos querido regresar siempre y pues lo intentamos y se ha dado todo muy bien. Y pues es nada, o Qué bien. sea, supongo que para nosotros la vida en Europa, pues, a ver, además de lo obvio, ¿no? De la seguridad y de Claro, claro. todas estas cosas, creo que se viven vidas más sencillas sin tantas comodidades. Ujú. Y, y eso para mí es muy atractivo, para mi esposo y para mí eso es muy atractivo porque sí tenemos claro nosotros que está bien, o sea, obviamente siempre queremos estar cómodos y estar tranquilos y estar estables. pero, pero sí sentimos que no venimos esta vida a estar cómodos, venimos esta vida a servir y a veces tanta comodidad nos distrae y nos ensimisma. Entonces queremos formar vidas
que, o sea, parte de por qué venimos aquí, porque aquí es más fácil diseñar una vida que sea más, o sea, que se enfoque en lo que en verdad importa para nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, el cambio ha sido menos comodidad, pero más tiempos en familia, más experiencias de estar juntos afuera, más experiencias de salud física, etcétera, etcétera. Entonces ha sido muy bueno el cambio como familia, fue un poco por eso, sí. Fue positivo. Qué bueno. Me gusta. Bueno, volviendo un poco al Hablo, trabajo. hablo un chingo, hablo un chingo. Un chingo para la comunidad así hispanoparlante sería un montón. Pero no, volviendo otra vez a lo de tu trabajo, ¿no? Y a lo de Media Made Simple. Justamente en la web mencionas, o mencionan ustedes, lo que es el Brand First y Performance Driven. Entonces te quería preguntar cómo equilibras la creatividad de las marcas con los resultados medibles, ¿no? Y acá nos metemos un poco en lo que es todo tu ámbito ahí del día a día. Sí, pues es un arte más que una ciencia, ¿no? Yo diría. Mm, O mm, sea, y depende mucho del cliente. Hay clientes que son super performance driven. Yo creo que podrías hacer como esta línea de un espectro, ¿no? De un lado ujú, está la gente que no le importa cómo se vea, quiere que venda. Y por el otro lado están los clientes que realmente están mucho más interesados en construir su brand equity, ¿no? Yo creo que ni uno está correcto, solo depende de la etapa en la que está tu empresa, porque pues si no tienes mucho claro. presupuesto, pues necesitas que te deje dinero. Entonces, esos están de este lado. Y los de este lado, por lo general, son marcas ya más maduras, o sea, o ya globales, transnacionales y eso, que necesitan cuidar y construir un brand equity, ¿no? Porque saben que eso es pues su fortaleza, es lo que va a proteger su negocio a largo plazo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Primero, nos alineamos a lo que el cliente necesita y lo entendemos. Segundo, yo te diría que nosotros sí, o sea, toda la escuela que tenemos. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo lo aterrizamos? Nosotros venimos, o sea, el trasfondo del marketing que nosotros hacemos viene de los años, creo que son como los 20, que se llama Direct Response Advertising. Entonces, este es un tipo Ujú, de publicidad que es totalmente, o sea, justo, provoca una respuesta directa, ¿no? Y eso es lo que inventaron personas como David Ogilvy, años después Eric Schwartz, hay varios, pero usamos los mismos principios que ellos usaban para, por ejemplo, vender suscripciones de libros o cosas así claro. atrás de los periódicos, ¿ok? Entonces, ese tipo de anuncios provocan una respuesta inmediata del lector. Entonces, ese es como, digamos, nuestro core y nuestra especialidad. Ahora, ¿cómo le metemos? Y la cosa está en que entre más agresivo te vas en ese lado del espectro, eh, casi que yo siento que corres el riesgo de que no, o sea, de que se acuerden más de la emoción que de la marca. Entonces, la Mm, manera en la que atamos todo realmente es haciendo una investigación muy robusta, pero siempre cuidando mucho el tema de los colores, los logos y estas cosas, o sea, de todo el branding, del tono de la marca, de qué, o sea, ¿sabes? Y al nivel emocional que representa la marca. Entonces, siempre ujú, es como un mix entre que venda, pero que sea memorable también, ¿no? claro. Es difícil. Y de nuevo, va como en un espectro, porque hay veces que será, o sea, que yo sí siento que puedes lograr el retorno de la inversión más rápido si olvidas, si te sales un poco de la caja de la Ujú, marca, pero al mismo tiempo pues sacrificas el largo plazo, ¿no? Que a largo plazo lo que quieres es establecer una marca que no necesites este tipo de publicidad para que venda. claro, claro, claro. Está bueno y me hace pensar, estoy viendo mucho últimamente en las redes y demás, esto de justamente lo que decías vos de por ahí no hacer tanto, ¿no?
de vender como la emoción o lo que te genera la marca más que la marca en sí, ¿no? Entonces, si no entendí mal, lo que vos haces es como combinar las dos para que tenga más alcance o más resultados. Sí, tal cual. Se podría ver como algo así, o sea, como hacemos marketing que es muy emocional e intentamos atar esa emoción a una marca, ¿no? Claro, Es lo que siempre intentamos hacer dentro de la experiencia. Sí, sí, sí. genial. Wow. Bueno, yo sé que en todos estos años que traes de trayectoria y demás has manejado marcas que manejan, valga la redundancia, unos presupuestos millonarios de inversión en gasto de anuncios y demás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue tu mayor desafío a la hora de manejar estas cuentas que manejan esos presupuestos monstruosos en las publicidades en redes, ¿no? Am, yo creo que uno de los desafíos más grandes es la exigencia, o sea, el ritmo de manejar presupuestos muy grandes en Facebook Ads, porque, o sea, es como nuestra industria es una industria que paga muy bien, que es, o sea, digamos, como muy generosa en ese aspecto, pero al mismo tiempo el performance marketing es muy matado, como dicen los argentinos, es muy al palo, ¿no? Te tienen al palo y es porque, o sea, somos nosotros como agencia, tristemente somos tan buenos como la última semana de performance. Entonces yo puedo tener un increíble 3 meses, pero si la última semana se me rompió todo, los clientes tienden a ser muy aprensivos. Mm, No todos, pero en varias sí pasa, ¿no? Y creo que es parte como de la cultura de nuestra vertical, o sea, es normal. Am, sí, Así entonces, que eso es como lo más pesado, digamos, dentro del laburo, decís vos. Como que por ahí sí, de sí, repente esta cambie cosa todo como sí, sí, comparado con otros tipos de agencias creativas o otro tipo de agencia o de website o de CRO o de tantos tipos de agencias de marketing que hay, o sea, que hay periodos de espera más largos. O sea, tú haces una actualización o lanzas una campaña y pues tienes que tomar la medición dentro de unos meses. O sea, hay una expectativa diferente por parte del cliente final de que esto no te va a solucionar mañana. Sin embargo, en nuestra vertical, o sea, como es muy bueno, o sea, que tú lanzas algo hoy y hoy mismo sabes si funciona o no, ¿no? O sea, puedes ver muchas wow, señales, hay un montón de data, pero sí, o sea, al mismo tiempo nos exigen mucho más. Entonces, yo creo que ese ritmo es lo más difícil. claro, claro. Che, y en cuanto a esto que es tan dinámico, ¿no? Porque me hablas del mismo día, ya ves si resulta o no y demás. ¿Tenés alguna estrategia favorita? O quizás no favorita, pero sí que decís es poco convencional que haya generado resultados así como extraordinarios. Pues Como no algo así tengo, que te antes sí separe tenía de lo más, tradicional. fíjate. O sea, antes sí hacía más de esas cosas. La verdad, sí hace, como, no sé, llevo 10 años haciendo eso. Yo creo que en los primeros 4 años sí hice cosas muy locas, como por ejemplo, me acuerdo, no sé si recuerdas que en Facebook antes podías hacer un post de puro texto, ¿no? En tu Sí, cuenta de Facebook personal. Pues el mejor anuncio que hicimos ya luego Gina hizo una empresa, o sea, ya con lo de Facebook Ads, la continuación de esa primera historia es que hizo una empresa completa de nutrición, vendíamos retos nutricionales en todo, en México, Estados Unidos y Europa, era así. wow. Pues mi mejor anuncio no era una foto, no era un video, era un post de una historia toda escrita, no tenía nada visual, era un texto así de largo, una historia para darte contexto, el click-through rate de un anuncio normal será entre 1 y 4%, ¿no? Ese tenía, creo que 12% de click-through rate y nos fue increíble, ¿no? Sí era, entonces esa era una que me gustaba hacer. No sé, así como ese tipo de cosas que se podía hacer antes, ¿no? Y hay Claro. muchas cosas locas de que lanzábamos.
hay una cosa que se llamaba The Shotgun, que era como agarrabas 3 anuncios y los duplicabas 100 veces y los lanzabas y así hackeabas un poco el algoritmo y asegurabas que te tocaran las mejores subastas del, o sea, de vistas y de impresiones, y entonces escalabas así, matabas 1,000 anuncios diarios, subías 1,000 anuncios diarios, era una locura. Y como en épocas como de Black Friday, podías escalar la cuenta rápido y sostener los performances. Entonces, hacíamos muchas locuras, sí, ya no lo hacemos. Porque Sí, resulta es más ser que divertido. sí, pero tenía 28 años y Claro. mis hijos no necesitaban tanto. No, pero honestamente, o sea, a ver, yo esto es algo que predico mucho en LinkedIn últimamente, que es lo que me he dado cuenta y a través de las 3 agencias que he tenido y toda la gente que he podido ahí hablar con ellos, yo llego a la misma conclusión, que es, si tú haces los fundamentales de algo súper bien y te enfocas en ser excelente en tus fundamentos, Ujú. eso te va a ir siempre infinitamente mejor a que estés actualizadísimo con lo último y no sé qué y eso, y es menos desgastante. Wow. Pero no lo hacemos porque hacer las cosas simples con excelencia es extremadamente difícil. O sea, hacer una cosa muy simple con excelencia es muy difícil y a nadie nos gusta hacerlo. Wow. Justamente estamos lanzando un servicio de Fractional CMO Ujú. y me encuentro siempre con lo mismo, que los procesos más básicos de los equipos de marketing están hechos un desastre. Y realmente Claro. te lo digo, o sea, les, les, les ayudas a ser el doble de eficientes si nada más te enfocas en ordenarles la casa los primeros 90 Wow. días. Entonces, y es tener una meeting semanal con la gente correcta, que esa agenda esté correcta, que todos hablen el mismo idioma, que no, ¿sabes? O sea, ese tipo de Claro. fundamentales que ni Ujú. siquiera hablan de estrategia todavía, hablan de cómo Claro. llevar un negocio bien. Y son empresas grandes, no son empresas chiquitas, Claro, claro, claro. pero, o sea, ese tipo de cositas les dobla la eficiencia, porque alineas al equipo en Wow. lo básico, ¿no? Y ya luego, o sea, son cositas así. Entonces, antes sí hacíamos Increíble. muchas cosas así, ya no las hacemos y nos enfocamos en hacer bien las cosas simples, en las fundamentales. Sí. De hecho, justo te quería preguntar también, ¿no? Tu agencia se llama Media Made Simple. Sería como hacer los medios más simples, ¿no? Si lo queremos traducir de alguna manera. Entonces te quería preguntar cómo se ve eso justamente de puertas adentro. ¿Cómo es la cultura que cultivas vos en tu equipo de trabajo internamente? Claro, eso ha cambiado o sea, los últimos 3 años. O sea, para dar contexto, somos 4 socios y uno de ellos es Walt. Walt es muy, muy, muy inteligente a nivel liderazgo y todo esto. Ujú. Yo soy un desorden. Tú sabes que yo soy un desastre y soy muy caótico. Un Entonces yo desmadre, no soy el güey. mejor para hablar de procesos y eso. Soy un desmadre, güey. Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo ha cambiado? Creo que antes hacíamos mucho tan bien como podíamos y éramos un Ujú. equipo muy grande, muy intenso y con muchísimo corazón. Creo que ahora, o sea, la empresa la redujimos en tres. Entonces éramos como 30, ahora somos 7. O sea, ha sido un cambio en Wow. 4. O sea, la dividimos entre 4 el staff y hoy en día estamos atendiendo la misma cantidad de clientes que hacíamos con 30 personas, lo hacemos con 7 Wow. solo porque, o sea, y con las mismas ganas, el mismo corazón. Lo que cambia realmente es esto de work smarter, not harder, ¿no? O sea, vamos a trabajar Ujú. más inteligentes y más ordenados, y no. Entonces, durante, yo qué sé, mediados de 2024 hasta yo creo que febrero de 2025, nos dedicamos como equipo a hacer un housekeeping brutal, o sea, un ordenamiento.
Esto tiene proceso, no, hazle un proceso. Esto tiene un proceso, no, hagamos un proceso para eso. Claro. Hicimos eso y esa es la filosofía ahora. O sea, tenemos ya los procesos, las cosas probadas que hemos probado con mucha gente y funcionan. Ujú. La cultura actual de la empresa es, yo te voy a dar todo, te voy a mostrar a trabajar de esta forma que sabemos que funciona. Necesito que tú seas autónomo, que te motives tú mismo y que lideres tus propias iniciativas y que seas proactivo. Entonces, Wow. eso es ahora lo que estamos empezando. Antes era como, solo quiero que vengas con ganas de aprender y yo te enseño todo. Claro. Y ahora ya no. Ahora, eso obviamente siempre, el hambre no se enseña y tienes que tener hambre, pero está esta cosa de un fit cultural más allá de, o sea, necesitamos gente que se maneje sola dentro, porque ya tenemos nosotros el marco, entonces eso es como Claro. la cultura ahora. Y se trabaja súper a gusto, el ritmo ha bajado y es maneja, o sea, no quiere decir que no hacemos nada, pero ya no es un ritmo que ahoga, ¿no? No sentís Eh, esa presión, claro, que ahoga, tal cual. claro, Y, claro. y es Entonces, eso fácil, ha sido. e- es fácil encontrar este tipo de gente que estás mencionando. No, 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 no. Para nada. O sea, hicimos un hire, el último hire que hicimos, Una usamos contratación. sí, una tercerización de eso, como un headhunting agency, Ajá. y fue una buena decisión. Hasta ahora viene bien, está en prueba, creo que va para un mes, tiene 3 meses de prueba este chavo. Em, pero es que no es nada fácil encontrar personas así y no son baratas las personas así. También. Entonces sí, es un poco, hay que estar siempre buscando ese talento. Sí, Ujú. Sí, sí, me imaginé por lo que me decías recién, y también pensando en cuanto cuando trabajamos cosas juntos hace unos años y demás, había mucho quizás que no encajaba en esto, en estas tres cosas que decís vos, entonces digo, no es fácil, sí, porque está buenísimo el perfil, y no, por ahí no pedís que tenga, no sé, 20 años de trayectoria y demás, sino que un montón de otras cosas, pero es difícil también encontrar a alguien que se adapte a eso, ¿no? Que sepa trabajar en un marco, que sepa, ¿no?, manejar estas presiones y no tanto, porque también dan libertad de tenés que saber trabajar solo. Y a mí, por ejemplo, soy una persona que me cuesta bastante trabajar solo. Entonces, es como, no es fácil, ¿no? Pero bueno, está bueno también que identificarlo y salir a buscarlo, obviamente. sí, claro. Che, bueno, y con respecto a esto de que me venías comentando, ¿no? Antes de ver el equipo interno de MediaMaid Simple y demás, eh, ¿tuviste algún momento mágico donde un ROAS, ¿no? Le comentamos a la gente, es como el retorno sobre la inversión que publicás, ¿no? O el anuncio ese que publicás, que te haya sorprendido y decís, che, esto me dio más ganas de seguir laburando, que decís, la rompiste toda y te motivó a querer más o a decir, che, esto es lo mío, mirá lo que hice, lo logré, o algo así. Sí, yo creo que sí hemos tenido momentos así como equipo. Me acuerdo de algunos, o sea, teníamos este cliente que gastaba como 2,5 millones al mes Wow. y arrancamos nuestra propia versión como o sea, solo en Facebook estaban eso y arrancamos esta versión como de un funnel con dermatólogas y con un tipo de campaña muy específico, no sé qué. Y básicamente estas dermatólogas recomendaban un producto, pero se veía como, o sea, tú leías el blog, leías todo y todo era dermatología. Y entonces muy naturalmente pasaban y compraban el, el skincare del cliente y funcionaba muy Ujú. bien. Y escalamos eso bien rápido, o sea, creo que fue arrancamos como en $70,000 al mes, una cosa así, y rapidito se fue a $500,000 al mes de gasto y en Target y todo eso, y luego añadimos Google, obvio, y añadimos más blog y eso, y fue muy, muy bueno, eso fue buena.
y el equipo lo hizo fenomenal, ¿no? Y hasta arrancamos, o sea, tuvimos que armar un pedazo del equipo para que fuera y constantemente estuviera buscando dermatólogas para trabajar con ellas. Fue genial eso. Em, Ese fue lindo. Otro que recuerdo, no sé, han habido momentos lindos. O sea, uno de mis primeros clientes era una marca en Canadá que están ellos en como 500 boutiques, están en Macy's, están en Nordstrom's, están en varias. Y a nivel retail, fenomenal. Venían increíble a nivel, o sea, sus tiendas físicas y su wholesale, pero llevan 2 años perdiendo dinero en e-commerce. Y en 6 meses los hicimos rentables en e-commerce. Entonces, ese fue otro muy bueno. Todavía tengo una increíble relación con él, con el dueño Billy, se llama. Es increíble y todavía este año me subí una llamada con él, nada más para ver cómo estaba y esa onda. Muy, muy, Qué muy bien. bien. No sé, hay varias ahí. También han habido varias que nos sacan canas verdes. Hubo una Ah, vez de seguro. una clienta que hasta me mandó a terapia, bro. Me mandó a ¿En terapia serio? después de la llamada. No, fue durísimo. Sí, no, fue durísimo. Le hablé a Walt, le dije, ya no la aguanto. La peor reunión de mi vida, bro. Me acuerdo el equipo todavía se acuerda, me lo recordaron el otro día, como de, no, güey, cuéntales, alguien me dijo, cuéntales la vez que fue la peor reunión de tu vida. No, bro, horrible, horrible. Nada del, o sea, no me esperaban nada de lo que venía, el performance venía mal, todo el equipo estaba quemadísimo, o sea, no, 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 fue una pesadilla, bro, eso. Qué Pero bueno, feo. así las ganas y las pierdes. Nadie gana todas, ¿no? Y así se No, aprende. seguro. Desde entonces aprendimos a llevar bien, a preparar mejor las llamadas, a todo eso. Pues sí, hasta ganas de vomitar sales a veces de las experiencias de la vida, ¿no? Tal Sí. cual, tal cual. Che, bueno, y me mencionás justo con esto que resultó ser bastante gracioso, y antes también un poco de lo que es la presión, ¿no? Porque imagino que esto del performance también te exige resultados, ¿no? Y creo que todo esto de lo digital y el marketing y esto es como que resultados y rápidos. Entonces, te quería preguntar cómo manejas la presión en ese sentido, sin sacrificar por ahí la construcción de la marca o de lo que vos querés alcanzar por ahí a un poco más largo plazo. Sí, pues primero, o sea, a ver, a mí sí me dijeron esto alguna vez y creo que todavía me resuena mucho en la cabeza. O sea, no estamos operando a corazón abierto aquí. O sea, Claro. hacemos publicidad, ¿no? Entonces, obviamente me tomo súper en serio mi trabajo Ujú. y al final del día, o sea, gracias a Dios nunca nos ha pasado una situación, o sea, nos han hasta hackeado las cuentas de los clientes y se han gastado de las tarjetas de crédito de los hackers y no sé qué, ha pasado Uf, eso, pero siempre, o sea, nos ha tocado resolverlo bien, o sea, que lograr que Facebook repusiera el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, claro. siempre me recuerdo a mí mismo eso y eso me ayuda, pero siempre dar la cara, ¿no? Entonces, el dar la cara, pues claro que da mucha Mm, presión. ¿Qué es lo que me ayuda? Dame un segundo porque los niños sí, están sí, tranquilo. gritando, déjales ir. Ya. ¿Qué Ok, me ayuda? Uno, pues dar el 100%, porque no puedo dar más de mi 100%, y si yo doy el 100% y termina bien, termina mal, yo estoy tranquilo. Entonces, eso, claro. ¿no? Ir con el equipo y asegurar que estén dando el 100%, pues eso también. Eso me ayuda mucho también a hablar con otras personas en mi industria, porque hay muchas veces que nosotros hacemos todo nuestro trabajo bien y la plataforma está mal. O Mm, Trump anuncia que los empleos no crecieron como esperaban en el último cuatrimestre y el índice de confianza del consumidor se cae y la gente va a dejar de comprar
eh, sábanas de $200, porque nadie las Claro, necesita y se van a agarrar sus ahorros. Entonces, también entender que o sea, nosotros solo tenemos control de un pedazo y manejar esa sí, expectativa con el cliente. Yo creo que lo más importante es eso, educar al cliente en las cosas, demostrar que lo estamos haciendo con todo y eso nos da paz al cliente y a nosotros, ¿no? Y también cuidar sí, mucho la relación con el cliente. Obviamente eso nos ha ayudado un montón y cuidar a nuestra gente también. O sea, siempre asegurarnos que el equipo tenga todo lo que necesita, que vengan bien, eh, nada, o sea, todo eso. bien. Che, hablando de esto de cuidar a tu gente, ¿no? Y la presión y esto que estamos hablando, sos esposo y sos padre de dos niños, ¿no? Y no están tan grandes, ¿no? Creo que Chema tiene 9 o por ahí. 9 y 5, sí. Y 5, claro, son chicos. ¿Cómo llevas esa vida familiar con los horarios por ahí exigentes, la responsabilidad de ser el CEO de una agencia digital y sobre todo también con la diferencia, me imagino, de cambio de horarios, ¿no? De España a Estados Unidos hay una brecha larga como de 8 horas en algunos lados y en otros por ahí más, depende de la costa de la que estemos hablando. Así que nada, ¿cómo manejas ese balance ahí o esa presión también de tu equipo puertas para adentro de tu casa, ¿no? Ya, pues, a ver, a lo largo de la vida y con muchas caídas, yo he ido entendiendo poco a poco que mi primera empresa, pues, es mi familia. Entonces, primero lo primero, ¿no? Hoy me tocó incluso arrancar más tarde, pues, porque habían cosas que había que hacer aquí antes. Em, entonces, entender ese tema, cada vez que yo, o sea, primero es casa y entonces, aunque a veces pues todavía la sigo regando y pues, tengo muchas ansiedades al respecto, como todo dueño de negocio, creo que a lo largo de los años sí he ido cargándome más para acá, ¿no? Para ese lado. Entonces, ahora son vacaciones, por ejemplo, ¿cómo lo balanceo? Pues expectativas conmigo mismo, o sea, es el verano, los niños están aquí en casa todo el día, yo trabajo desde casa muchas veces. Entonces, yo sé que los niños me van a ver, van a querer jugar, van a querer todas esas cosas. Pues no programarme tantas reuniones, o sea, no ponerme todas las tareas que normalmente haría. O sea, entender un poco eso y entender que todo va a estar bien, ¿no? O sea, Claro, o sea, bueno, gracias a Dios, ahora estamos en un buen lugar, en un lugar estable, en un lugar rentable con el negocio y que podemos llevarla más tranquilo, ¿no? Porque nos ha costado mucho trabajo estar en ese lugar. claro, Entonces, ¿de qué sirve eso si no lo vamos a aprovechar, ¿no? Y vamos a vivir ansiosos y eso, y nada, o sea, yo creo que eso, la familia es mi primera empresa y aunque mm, todavía la sigo regando muchas veces, pero lo intento. Y a nivel horarios, usualmente voy, dejo los chicos, arranco temprano y le corto, o sea, no sé, haré usualmente como de 9 a 6, ¿no? Que es bastante normal, de oficina, digamos. solo que programo todas mis reuniones claro, programo todas mis reuniones para mi tarde. Eso es Mm, como lo hago y los clientes, pues muy buena onda, me echan la mano y se reúnen conmigo bien temprano. Hay veces que no se puede, pero pues bueno, una desveladita de vez en cuando, pues ni no modo, pasa nada. ¿no? Así es. Pero te preguntaba en esto que me decías, ¿no? Que sos como tu primera empresa es tu familia. Entonces la pregunta era como siendo padre o esposo o ambas, ¿cómo lo aplicás en tu rol de cabeza de equipo, ¿no? De CEO en la agencia. Uy, esa es buena. Yo creo que, pues yo creo que primero empujo siempre a que el equipo piense de la misma manera, ¿no? Y eso me lo enseñaron a mí, eso yo no venía yo con ese chip integrado. Me acuerdo mucho que
Walt me corría de la oficina a las 5 de la tarde y me decía, vete, vete, que ya te está esperando China. Em, entonces, el mismo tipo de cosa intento ahora hacer yo, ¿no? Mm, Yo creo que también hay que tener, o sea, un interés por la gente, entonces preguntar, o sea, saber con quiénes trabajamos es importante, dar espacio en las reuniones semanales para eso, con todos, tener conexión, ¿no? Mm, Eso para mí es importante. Mm, y nada, o sea, pues cuidarnos y entender que hay más cosas fuera de la vida que el trabajo. Si bien es difícil, o sea, creo que lo que hemos ido tal haciendo, cual. em, lo que hemos ido aprendiendo es, ok, antes creo que también se nos iba la mano con eso, o sea, no quiero sonar como Scrooge aquí, pero creo que una de las cosas por las que crecimos tanto como empresa a veces eh, era porque teníamos como esta idea de que una empresa puede ser una familia. Y yo creo que no. O sea, yo creo que una empresa, y esto lo hemos concluido, una empresa es Mm, como un equipo deportivo, ¿no? Y en un equipo deportivo todos jugamos juntos, salimos juntos, nos la cotorreamos juntos, sabemos quiénes somos, nuestras familias, nos queremos y eso, pero si no llegas y juegas bien, pues vas a la banca, ¿no? Entonces sí creo que manejar así la claro. empresa ha sido muy sano. em, y eso ha sido también, o sea, como una distinción contra familia, ¿no? Pero pues bueno, yo creo, yo de tu pregunta yo agarraría qué he traído de mi filosofía de familia a la empresa, pues el nivel de, o sea, comunicar que hay más cosas más allá del trabajo y que hay que darle prioridad a eso y que si todo en casa está bien para todos, o sea, Ujú, podemos trabajar mejor, ¿no? Entonces que siempre hay que cuidar eso y que entendemos que las dos están conectadas aunque no queramos, ¿no? Entonces yo creo que sería más bien eso. claro, qué bien, está bueno. Es como que transmitís tu experiencia un poco ahí, ¿no? De lo que experimentaste vos. Está muy bueno. Che, bueno, amigo, y para terminar, te quería pedir o preguntar si tuvieras que compartir un consejo a quienes por ahí están empezando, o no sé, o su propia agencia o dando sus primeros pasos, como vos hiciste en su momento con Gina, ¿no? O con su propio negocio o algo así. Eh, o quizás están en relación de dependencia, ¿no? Trabajando por una empresa y quieren o están ahí chichoneando, como decimos en Argentina, con la posibilidad de lanzarse solos. ¿Cuál sería una frase clave o aprendizaje que le puedes dejar, digamos, para ese tipo de personas? Nada, pues yo para personas que están en situación, yo les diría ese que me pasó a mi papá, que te paguen por aprender. O sea, Mm, no hay como eso, velo como que es un privilegio que, o sea, tú aviéntate y ve con la mentalidad de voy a aprender, voy a servir lo mejor que pueda, pero voy a aprender. Entonces, eso quita un poco el peso de la expectativa, porque también te ponen una realidad, ¿no? Como de que "Hey, no soy la persona todavía que quiero llegar a ser, no soy el profesional que quiero llegar a ser, voy a aprender, eso te ayuda hasta poner un precio claro, más razonable, setear expectativas razonables y todo, pero te ayuda a avanzar, que es 100%. lo más importante ahí. 100% de acuerdo. Qué bueno. Bueno, amigo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Sé que estoy sacando horas productivas de tu trabajo. Pero bueno, está bueno esto de compartir con otras personas la experiencia y la historia detrás de la empresa, del emprendedor. Así que muchísimas gracias. Que tengas un buen día y bueno, si me lo permitís, a la gente que está del otro lado, podemos dejar ahí las redes de Rooster para que lo sigan, para que por ahí puedan hacer alguna consulta y también las de Media Made Simple. Obvio. Muchas gracias, Ale, por invitarme, fue genial, bro. Un placer, amigo. Nos vemos en la próxima.